amigos? Es un estén acompañando en este que es su espacio a través de la señal de OnePlus TV, más color. Soy Anita Galarza y le estaremos dando la bienvenida en este programa al asambleísta por la Izquierda Democrática Ramiro Narváez. Con él vamos a tratar sobre la ley de seguridad y la crisis carcelaria que estamos atravesando en este momento en nuestro país. Asambleísta, bienvenido, el país le escucha. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso a ustedes, a quienes escuchan este importante medio de comunicación. Efectivamente, la crisis carcelaria se ha constituido en una preocupación para todos los ecuatorianos. Es importante reflexionar sobre el hecho de que lo que sucede en las cárceles se traslada a las calles. Y por eso debemos nosotros preocuparnos de resolver estos problemas. Y otro elemento que quisiera comentarles es que nos preocupa a nosotros la falta de procesos de rehabilitación, porque las personas tarde o temprano salen en libertad, no hay cadena perpetua en el Ecuador, y si no fueron sujetos a un proceso de rehabilitación, la probabilidad de que vuelvan a delinquir es totalmente alta. Si no garantizamos que se reestructure este sistema de rehabilitación social, esto se está con un problema de seguridad para el Estado. En efecto, asambleísta, ya se ha visto cómo la Policía Nacional ha sido sancionada por tratar de impartir el orden, por tratar de proteger a la ciudadanía. Nosotros, si bien es cierto, tenemos leyes garantistas de los derechos humanos, pero hay muchos sectores que manifiestan que los derechos humanos tienen que ser para los humanos derecho. Eso obviamente es un debate importante que tiene que llevarse a cabo en la Asamblea Nacional. Pero se propuso ya un proyecto de ley para que la Policía Nacional pueda poner toda la fuerza necesaria para luchar en contra de la delincuencia y hasta el día de hoy no se ha visto cristalizado. ¿Qué es lo que sucedió, asambleísta? Coméntenos, La por Asamblea favor. Nacional ha venido trabajando en nuestra comisión de manera intensiva. Estamos procesando simultáneamente 22 proyectos de ley. Tenemos ya revisado en el primer informe fronterizo, ¿por qué la menciono? Muchos materiales ilegales que abonan a la violencia, como las armas, como las drogas, ingresan por nuestras fronteras. Si nosotros logramos garantizar un fortalecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, cuya responsabilidad o una de sus responsabilidades es custodiar nuestras fronteras, vamos a tener menos probabilidades de que esos materiales ingresen a nuestro país y eso va a ayudar a bajar los índices de violencia. ¿Qué otras leyes estamos procesando? El uso legítimo de la fuerza, que está ya muy cercano a presentarse el informe para el segundo debate. Hay otra ley que la terminamos de revisar para primer debate, que es la ley de seguridad privada. Hay más de 80,000 guardias privados en el Ecuador y que sin trasladarles competencias a ellos, como la competencia de garantizar la seguridad de los ecuatorianos, que es exclusiva del Estado, sí pueden constituirse en unos aliados para hacer, por ejemplo, actos de prevención, para anticiparle a la policía respecto a determinados movimientos sospechosos. Esas 3 leyes están casi listas para enviarlas al Pleno de la Asamblea. También estamos revisando la ley que envió el presidente de la República sobre seguridad integral, que en una semana y media estará también el informe. Estamos revisando la ley de gestión de riesgos, ciberseguridad, inteligencia y contrainteligencia. Es decir, hay bastantes leyes que se están llevando adelante. Asambleísta, ¿cuánto tiempo va ya desde que se posesionaron en sus cargos para legislar a favor de los ecuatorianos? Desde el mes de mayo vamos a cumplir 12 meses. Ya, en un año, ¿cuántas leyes han sido aprobadas por parte de la Asamblea Nacional, de iniciativa de la Asamblea Nacional? No sabría darle el dato. Yo me he enfocado en el trabajo que realiza la Comisión de Soberanía, Seguridad Integral, que es la que yo presido, pero un dato que me parece importante manifestarle a ustedes es el siguiente. Revisando los 2 periodos anteriores, la Asamblea aprueba
70 leyes en los 4 años, 70 leyes para 2 años que dura cada comisión. A ver, serían 35 leyes dividido para 15 comisiones, es decir, cada comisión aprobaría en promedio 2 o 3 leyes en los 2 años que duran las comisiones. Nuestra comisión, a este ritmo que yo le comenté, tiene previsto aprobar 8 leyes, es decir, se está triplicando la productividad que venían realizando las comisiones del periodo pasado. Eso sucede con un gran esfuerzo del equipo técnico. Nuestras jornadas de trabajo son de 12, 13, 14 horas, dependiendo de los procesamientos de las leyes que nosotros realizamos. Por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza, que ya está a punto de salir, recibió una felicitación por parte de las Naciones Unidas y nos han indicado que se podría constituir en un referente a nivel de Latinoamérica. Eso es lo que hay que hacer. Hay que garantizar leyes y hay que garantizar que sean de calidad. Pero un tema importante es mencionar que las leyes no solucionan los problemas que tiene el país. Las leyes son una herramienta que ayuda a que los problemas se solucionen. Los problemas se solucionan con política pública, con inversión, con presupuestos. Ya, y usted considera que a partir de este año que ustedes han estado al frente de esta comisión, ¿ha habido un cambio positivo en la vida de los ciudadanos? Una de los objetivos que tenemos, por ejemplo, al entregarle al país la ley del uso legítimo de la fuerza, es de que... Perdón, asambleísta, que le corte. La pregunta se refiere a en este año que han venido trabajando, 12 meses. Por supuesto que sí. Claro diariamente. Que sí. Sí. Por eso ¿de qué forma cree que le han cambiado la vida a los ecuatorianos? Uno de los elementos fue nuestro informe que entregamos para el manejo de la crisis carcelaria. Si no, yo le... inicié el programa comentándole a usted que si no se arreglan esos problemas en las cárceles se trasladan a las calles. Le entregamos 127 recomendaciones al presidente, pero la Asamblea no es ejecutora de acciones. Es el presidente el que tiene que cambiar la vida de los ecuatorianos. Nosotros podemos hacer la mejor ley del mundo, pero si el presidente no da los recursos para que se la apliquen, si el eje de justicia no actúa como debería actuar, las leyes ¿de qué sirven? Las leyes son una herramienta más. Si nosotros le decimos al presidente que entregue el presupuesto a la Policía Nacional para que nuestros policías tengan armas, tengan municiones, tengan entrenamiento y no se lo hace, el que tiene que cambiarle la vida al país es el presidente de la República, porque la Asamblea no ejecuta las acciones. La Asamblea legisla y fiscaliza, así es. Son dos funciones de ejecutor. La Asamblea legisla, y en la fiscalización está la fiscalización al presidente de la República. Asambleísta, según su criterio, entonces... ustedes le han entregado las recomendaciones para que haya mayor seguridad en el Estado ecuatoriano para todos nosotros los ciudadanos y el presidente ha cumplido con las sugerencias que ustedes le han dado. Parcialmente. Nosotros estamos realizando una evaluación de si se han aplicado o no las recomendaciones que realizamos y vemos que hay una aplicación parcial. Quiero darle un ejemplo. En el mes de octubre, personalmente, le planteé al presidente de la República la división del Ministerio de Gobierno en 2 instituciones. Una que se encargue 100% a temas de seguridad, que hoy es la mayor preocupación de los ecuatorianos, y otra que se encargue del tema político. Me manifestó que era imposible realizarlo y que podíamos trabajar en otros ámbitos, pero que eso no iba a suceder. Tardó 150 días en tomar la decisión y hoy por fin hay un Ministerio del Interior que se enfoca 100% al tema de seguridad. Esos son los aportes que hace la Asamblea Nacional, pero esperemos los beneficios en función de las funciones que tenemos. Un alcalde tiene la obligación de generar obras para su ciudad, un prefecto desarrollar el campo, el área productiva. El asambleísta lo que hace es fiscalizar y legislar. Hay que evaluar los impactos que se tienen en la sociedad desde las funciones que tiene cada uno. Ojalá yo pudiera hacer obras, ojalá yo pudiera entregar el presupuesto para que nuestras instituciones se fortalezcan, pero no es una de las funciones de la Asamblea.
decir, ¿usted cree que si los asambleístas pudieran hacer obras y entregar presupuestos del país estaría diferente, estaría mejor? No es una de las funciones de la Asamblea. No, pero en un hipotético caso que estuviese dentro de las funciones. Es imposible hacer eso. No, es que es inaudito que un asambleísta haga obras. Por eso hay diferentes espacios. Por eso hay que evaluar en función de las competencias. Por eso tenemos los alcaldes, tenemos los prefectos y las juntas parroquiales. ¿Qué le compete a la Asamblea? Generar leyes que fortalezcan a esas instituciones para que ellos puedan realizar obras, generar carreteras, puentes. ¿Y usted cree que ellos han hecho eso? No puede mezclar las funciones de una institución con otra. Los alcaldes, tenemos más de 220 municipios, dependerá de el pueblo para evaluar si lo han hecho o no lo han hecho. No es una facultad de la Asamblea fiscalizar a los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. Ellos son gobiernos autónomos y tienen sus propios procesos de fiscalización a través de sus consejos. Sin embargo, ¿qué hemos intentado nosotros? Cuando el presidente envía a la Asamblea los presupuestos para cada uno de los años, nosotros luchamos e intentamos que se asignen los recursos necesarios para que alcaldes, prefectos, juntas parroquiales puedan hacer las obras. Eso es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro campo de acción, porque el presidente es el que tiene la facultad de distribuir el presupuesto. Él está en la facultad de escuchar o no nuestras recomendaciones. Ahí nosotros no podemos interferir en la asignación de recursos para las distintas instituciones. ¿No se supone que la Asamblea Nacional aprueba el presupuesto enviado por parte del presidente de la República? El presidente tiene la facultad de acoger o no las observaciones que la Asamblea realiza. Porque caso contrario, ese presupuesto, tal como recomendamos desde, lo digo de manera personal, desde nuestro despacho, fuera muy diferente al que tiene hoy. Nosotros planteábamos un mayor enfoque, una mayor distribución a las áreas de salud, a las áreas de educación, a las áreas de seguridad. Hoy día tenemos hospitales que no tienen medicina. Yo hace aproximadamente 2 meses estuve en el hospital de Tulcán, capital de la provincia donde resido, y los familiares de los enfermos están parados en las puertas con las recetas en la mano, porque el hospital no puede garantizar las medicinas que necesitan. Y también con una lista de insumos médicos que tienen que comprar para que sus familiares sean atendidos. Es desastroso lo que pasa en el país. Sin embargo, priorizamos los recursos para pagos de deuda externa, para beneficiar a determinados grupos de poder, pero en temas de salud estamos en cero. Otro tema muy importante es que el presidente no ha logrado garantizar el acceso a la educación superior a los jóvenes, porque no invierte en mejor infraestructura universitaria. La capacidad de recibir a más estudiantes la universidad pública es limitada y ese problema no se ha solucionado. Es decir, hay mucho que hacer, pero el presidente lastimosamente no tiene en sus prioridades las áreas que generan un impacto social importante. Entonces, ¿usted como representante del pueblo cree que el presidente está cumpliendo sus funciones o no? El presidente demora en tomar decisiones, no ha atendido los grandes problemas, por lo tanto, si tendría que calificar la gestión del presidente, hay muchas deficiencias. Ojalá rectifique, ojalá tenga la decisión de rodearse de gente que tenga una visión de largo plazo. Hay muchos cambios en su gabinete. Hemos tenido 3 ministros de defensa, lo cual impide que trabajemos de manera fluida en temas de seguridad. Tenemos 4 directores del SNAI, que es la institución encargada de la administración de las cárceles, y eso genera que no haya una planificación adecuada. Entre las facultades de los asambleístas está el llevar a juicio político al presidente de la República si es que no ha habido cumplimiento de sus funciones. Y como representantes del pueblo, ustedes tienen esa facultad constitucional de evaluar al presidente de la República. Se entendería que si es que no se hace este proceso político, está la asamblea, compuesta por ustedes los asambleístas, plenamente satisfechos en el cumplimiento de las funciones del presidente.
Lo que se puede hacer es una revocatoria de mandato que tiene que ser impulsada desde la propia ciudadanía. Quien puede evaluarle al presidente es el propio pueblo ecuatoriano. O sea, no los asambleístas no pueden evaluar al presidente. Nosotros también somos ciudadanos, pero los procesos son diferentes. Cuando el presidente ha incumplido sus funciones, se puede iniciar un proceso de investigación y con 92 votos se puede llegar a la destitución del presidente. Habría que evaluar si es que el presidente ha incumplido o no funciones, pero para eso hay también mecanismos como la revocatoria de mandatos y hay que evaluar también los impactos que eso puede tener en la estabilidad política, social, económica del país. Yo soy una de las personas más críticas al presidente de la República y nuestro trabajo es a través del rol de la fiscalización, generar acciones para que ellos cumplan con la ley y atiendan a los sectores más vulnerables. ¿Cómo se encuentra el tema del suministro de medicamentos en la red de salud pública? ¿Cree que los ciudadanos están plenamente atendidos en un derecho constitucional que es el acceso gratuito y universal a la salud? La salud pública no es gratuita porque los insumos médicos y las medicinas terminan siendo compradas por los familiares de quienes están siendo atendidos en estos centros. Por lo tanto, no hay una salud pública gratuita y los recursos deben redireccionarse para fortalecer a estas instituciones. Estamos hablando de vidas humanas. El no entregar los recursos de manera oportuna, de manera adecuada, lo único que genera es una deteriorada atención, lo cual termina muchas veces en el fallecimiento de personas a las cuales se les pudo dar una mejor atención. Y personalmente, asambleísta, usted en su rol de fiscalización, ¿cuáles han sido las acciones puntuales que ha realizado usted en favor de que el Estado ecuatoriano suministre la salud, los medicamentos, la atención a todos los ciudadanos? Porque es inconcebible que haya gente que fallezca por no tener los recursos económicos. Mire, cuando inician los periodos de la Asamblea Nacional, se establecen diferentes comisiones y los asambleístas somos distribuidos en esas comisiones. Son 15 comisiones y en mi caso soy integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Y nos enfocamos en los temas vinculados a seguridad. Los temas de la medicina son atendidos por la Comisión de Salud. Es decir, sin embargo, usted menciona que los asambleístas solamente pueden fiscalizar aquello que está enfocado en su comisión. Hay 15 comisiones y cada comisión se enfoca a determinadas áreas específicas. Hay una comisión de salud y la comisión de salud canaliza los procesos de fiscalización en ese tema. Cualquier asambleísta puede fiscalizar en cualquiera de los temas que le genere preocupación y debe canalizar esa fiscalización a través de la comisión respectiva. En mi caso particular, al ver que el hospital de Tulcán no tenía las medicinas respectivas, canalicé con la Comisión de Salud para que se me facilite una herramienta que estaban utilizando ellos para levantar el inventario de medicinas o la ausencia o el déficit de medicinas en los hospitales. Eso fue de gran ayuda para tener un diagnóstico de lo que sucede en Tulcán y entregar esa información o hacer el llamado de atención respectivo al Ministerio de Salud. Hay una confusión en las obligaciones, competencias y trabajos que tiene que hacer el asambleísta. Específicamente, entonces, los ecuatorianos pagamos impuestos para que los asambleístas tengan un sueldo. ¿Cuál es el sueldo incluido los viáticos, asambleísta? A mí no me pagan viáticos. Ya, entonces, ¿cuál es el sueldo que recibe la persona? A otros. Si a usted no le pagan vivienda, es decir, a usted no le pagan vivienda. ¿Cuál es el sueldo que recibe un asambleísta? El sueldo lo puede consultar en
en las páginas respectivas hay una política en el Estado de que todos los sueldos de los servidores públicos son de acceso de toda la sociedad. Puede consultarlo en la página web de la Asamblea Nacional. Lo que sí le puedo decir es que en lo personal, el sueldo lo descuento trabajando arduamente. Nosotros, y le dije a usted, en nuestra comisión trabajamos entre 10, 12, 13, 14 horas diarias, lo que nos impide hacer otras actividades. Habrá asambleístas que seguramente ganen el sueldo sin merecerlo, pero en mi caso particular y de muchos integrantes de mi comisión, trabajamos para generar las leyes que el país necesita. Si alguien no está de acuerdo con el trabajo que hacemos, sería importante que, más allá de criticar, ejerza su derecho de elegir y ser elegido, participe en los procesos electorales. Muchas veces hay ciudadanos que lo que hacen es criticar, juzgar, cuestionar, pero no hacen ningún aporte. En mi caso particular, siempre que critico, cuestiono, juzgo, paralelamente presento una alternativa de solución. Estar en la fila de los que critican con muy pocos elementos es muy fácil. Lo difícil es hacer las cosas, ejecutar cambios, generar cambios. Eso es lo difícil y eso es lo que estamos haciendo en esta asamblea. Entonces, su recomendación sería a las personas que están siendo afectadas, es decir, una crítica, por ejemplo, no tienen trabajo, no tienen salud, tienen que presentar una propuesta ya sea el Ejecutivo o el Legislativo para poder hacer claro, puede ser un camino, sí, sería una alternativa muy interesante. No sé, ahí usted podría tal vez recomendarles algo. ¿Qué recomendaría usted en esos casos? Lo que pasa es que a veces hay personas que por circunstancias de la vida no tienen el conocimiento de procedimiento parlamentario, por ejemplo, de cómo hacer una propuesta ciudadana presentada al legislativo, una reforma de proyecto para una reforma de ley o presentar un proyecto de ley porque se requiere un cierto número de firmas recaudadas, a veces no hay los recursos, entonces no sé si es que con la recomendación que usted da que se tiene que presentar propuestas si es que desean tener una crítica acerca de la realidad nacional, tengan al alcance todos los ciudadanos que están atravesando dificultades poder presentar propuestas a la Asamblea o al mismo presidente de la República. Sí, puede ser una alternativa, me parece viable. Asambleísta, ¿qué considera usted que pueda suceder con el proceso de evaluación que se está llevando a cabo con respecto a las funciones desempeñadas por la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori? La comisión determinará si es que ha habido un incumplimiento de la ley, si es que hay un incumplimiento de sus funciones, y si hay incumplimiento de sus funciones, presentará el informe respectivo y el Pleno tomará la decisión. ¿Cree usted tal vez que los asambleístas que están evaluando las funciones de la asambleísta Llori son imparciales, es decir, no vienen ya con un criterio previo? Podría decirle, entendería yo que sí puede haber diferentes sesgos en tomar la decisión, puede ser. Y eso podría respetar la presunción de inocencia que versa en la Constitución y es parte del debido proceso, que es una garantía constitucional de todos los ciudadanos. Claro, podría afectar. Y de demostrarse que ya había un criterio previo, es decir, de que hay que remover a Guadalupe Llori, ¿podría la asambleísta Llori acudir a instancias internacionales si es que se demuestra que ya hubo un criterio previo antes de que se dé el debido proceso de las pruebas de cargo, de las pruebas de descargo, de escuchar a la parte que acusa, de escuchar a la parte que se descarga? ¿Cree que tendría derecho o cree que estaría todo cumpliéndose el debido proceso y que es un trámite respetando la ley, que no se utiliza el argot, esto es político más no jurídico, porque obviamente lo político tiene que ser jurídico en virtud de que en la Asamblea Nacional se hacen las leyes? Sí, cualquier persona que ha sido ha sido víctima de alguna vulneración
de derechos puede acudir a las instancias respectivas. Para eso están las leyes y para eso están también los organismos internacionales a los cuales el Ecuador está suscrito. Es decir, si una violación de derechos se genera dentro del país, yo puedo acudir a la justicia interna y si no encuentro satisfacción en ese espacio, yo puedo acudir incluso a organismos internacionales. Todos, absolutamente todos los ecuatorianos tenemos el derecho a que no se vulneren ciertos elementos. Así que todos los ecuatorianos tenemos acceso a la justicia. Y si no estamos conformes con la justicia interna, podemos acudir a organismos internacionales. Asambleísta, ¿qué mensaje quisiera de su parte hacerles llegar a los ciudadanos que le estamos escuchando y que vemos que la comisión que está presidida con usted ha trabajado muchísimo más que la comisión que usted recibió de la anterior administración de la Asamblea Nacional? Yo creo que esto es importante destacar, señalar, para que quienes nos están escuchando saquen sus propias conclusiones. Pero sí, me parece importante que la gente sepa qué es lo que están haciendo en las comisiones, porque no se puede generalizar a los asambleístas por la mala imagen que tiene la Asamblea Nacional, porque tenemos que ser sinceros. En este momento la Asamblea Nacional es una de las instituciones más desprestigiadas del sistema público de servicio a los ecuatorianos. Pero usted, puntualizado, ¿qué mensaje quiere hacerles llegar? Mire, yo creo que efectivamente la imagen de la asamblea no es la mejor. Si mañana se cambia de asamblea, va a seguir teniendo esa misma percepción por parte de la ciudadanía de que no se trabaja. Esa es la herencia que nos dejaron los anteriores periodos. Yo como asambleísta como nuevo asambleísta, le puedo decir que esta comisión en este año ha generado 118 reuniones y ha generado el procesamiento de una cantidad impresionante de leyes. Pero adicional a los problemas que se han generado al interior de la Asamblea y que generan esa percepción o ese rechazo en la ciudadanía, son los arrastres del desprestigio de periodos anteriores. No se olvide que en el periodo anterior hubo una cantidad impresionante de asambleístas que fueron destituidos por actos de corrupción. Muchos de ellos fueron no tengo el número, pero sí tengo los hechos. Uno de los hechos era porque negociaron con el gobierno espacios de poder en la administración pública y hoy algunos de ellos están presos. Dar el voto a cambio de un espacio de poder o a cambio de recursos es inaceptable. Ese desprestigio hasta hoy se lo arrastra, pero efectivamente ha cambiado. Asambleístas que solicitaban a sus equipos parte de su sueldo, eso hoy día ya no se ve y aquellos que intentaron hacerlo en el principio de este periodo fueron separados de la Asamblea. Creo que ese es un gran salto. El asambleísta Egner Recalde tendría aparentemente audios y depósitos y el asambleísta Moreira, si no me equivoco, puso una denuncia en el CAL para que fuera investigado y aún así la Asamblea Nacional prefirió que se mantenga el asambleísta Egner Recalde, que fue de la izquierda democrática. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, que efectivamente todos los asambleístas, hombres y mujeres, que se aprovechen del trabajo de sus compañeros de trabajo, tienen que ser separados no solo de la Asamblea Nacional, sino de cualquier institución pública. Eso es inadmisible. En esta entrevista están alrededor mío los compañeros que trabajan conmigo y jamás en la vida me atrevería a pedirles un centavo a cambio de la posibilidad de que ellos sean colaboradores en esta institución. Cualquier asambleísta, si hiciera eso, hombre o mujer, persona estaría sentenciada. ¿Perdón? Si es que usted hiciese eso, o cualquier persona hiciese eso, que es el presunto delito de concusión, que es pedir, ordenar, exigir dinero no debido, después de un debido proceso, de una indagación previa de elementos de convicción contundentes, no únicamente de escándalo, estarían procesados. Como pasó, por ejemplo, con Daniel Mendoza. No estoy muy seguro de que eso se pueda lograr, porque quien delinque generalmente se cuida de dejar evidencias, de dejar pruebas. Es muy difícil comprobar
que se hace. Hay personas que lo han hecho, seguramente hay personas que lo siguen haciendo, pero no lo hacen público porque evidentemente es un delito y lo que tratan es de esconder o utilizar mecanismos que no los pongan en evidencia. Lo que sí le puedo manifestar es que hoy hay un ambiente diferente en la Asamblea porque el haber sancionado a quienes actuaron de esa manera al inicio de este periodo, creo que fue un elemento de disuasión. Sancionaron a todos aquellos. Sí, por supuesto. Todos los actos de los cuales se tuvo conocimiento fueron procesados. Eso es inadmisible. No, o sea, yo no concibo solicitarle a uno de los integrantes de mi equipo un porcentaje de su sueldo. Esto es inadmisible. ¿Y qué pasó con el asambleísta Egner Recalde? Fue sancionado por el partido y fue separado de la izquierda democrática. Pero como asamblea nacional. No sabría decirle, yo voté por la sanción de ese acto. Ya, o sea, usted no sabe qué pasó con el asambleísta. No sabría decirle el criterio en base a qué votaron los demás. Yo voté para sancionar ese acto. Ese acto es intolerable, es inadmisible. Aprovecharse o tener en mi bolsillo un centavo que no me lo haya ganado con mi trabajo es inaceptable. Y del proceso que se está llevando en la Fiscalía General del Estado, al usted tener el rol fiscalizador, ¿qué es lo que le han notificado? ¿En qué situación se encuentra? ¿De quién? De los compañeros que ustedes han fiscalizado sobre el tema del presunto delito de concusión. No sabría decirle cómo están los procesos en la Fiscalía. Lo que le compete a la Asamblea Nacional fue iniciar procesos a través del Comité de Ética y así se lo hizo. En un caso se logró la separación de la Asamblea de una de las asambleístas. En otro caso, que usted mismo lo mencionó, de Egner, no se logró los votos suficientes y él sigue en funciones. Cada persona deberá explicar por qué votó a favor o en contra de esa sanción. En mi caso particular, yo voté por la sanción porque me parece un tema que no se puede tolerar. Yo creo que ahí se ha ganado bastante en la Asamblea. Yo creo que hoy se percibe un ambiente en donde eso ya es menos probable que pase. Y hace unos meses atrás, en horas de la madrugada, la Asamblea Nacional le entregó amnistía a aquellas personas que habían estado vinculadas a tráfico de tierra, minería ilegal, terrorismo por los actos vandálicos de octubre, secuestro. ¿Cuál es su criterio acerca de los asambleístas que les dieron amnistía a quienes habían estado procesados? Sí, muy interesante pregunta. Mi criterio es que hay luchadores sociales que estaban siendo víctimas de violaciones de derechos. Imagínese una persona que lucha para defender el agua, defender la naturaleza, y resulta que por defender algo que no es para beneficio de él, sino para beneficio de los demás, sea procesado, es inaudito. Lastimosamente, en esos indultos se incorporaron algunas personas que no se merecían el indulto. Y efectivamente, como lograron que se vote en paquete, se votó por todos y no individualizado. Lo mejor hubiera sido hacer un análisis individual, pero lastimosamente no fue así y se votó en paquete. Hay personas que no se merecían y sin embargo se beneficiaron, pero ahí había que pensar en aquellas personas que luchan por los intereses colectivos, no por los intereses individuales, y sin embargo la justicia actúa de manera equivocada. Ahí fue un apoyo mayoritario de la Asamblea para salvar a esas personas. Imagínense una señora de 60 años que está acusada por secuestrar a 4 militares y sin embargo los militares dicen que recibieron de ella desayuno, almuerzo y merienda. ¿Usted cree que esta mujer que estaba luchando por los derechos de sus comunidades efectivamente secuestró a los militares y que efectivamente debería estar en la cárcel? A esa gente es a la que hay que salvar. A esa gente es a la que hay que apoyar y defender. Entonces era importante que quede en impunidad los hechos de octubre a favor de poder salvar a personas que habían sido procesadas injustamente. No sé si ese establece el criterio. No tengo la certeza de que la señora estuvo en los destrozos de... No me refiero a la señora. Entiendo que es un caso en el que habían incluido, pero... era necesario que queden en la impunidad los hechos que pasaron en octubre con tal de poder salvar a unos pocos cuantos que sí habían sido procesados de manera injusta. No, es al contrario.
La mayoría fueron procesados de manera injusta y unos pocos se subieron a este beneficio, pero la mayoría eran luchadores sociales. La impunidad es lo peor que puede pasar en este país. Cuando un acto queda en la impunidad, genera la posibilidad de que se repita. Por eso, cuando alguien comete algún delito, cuando alguien comete alguna acción indebida, debe ser sancionado, porque deja abierta la puerta. Si no es sancionado, otros intenten la misma acción. La impunidad es lo peor que puede pasar. Aquellos deberían estar en la cárcel. Y asambleísta, ustedes tienen este rol fiscalizador incluso con la Fiscalía, con los entes de control, con Contraloría General del Estado. Si es que se siente un ambiente de impunidad, ¿no sería tal vez porque estas instituciones no están siendo supervisadas? ¿No hay un locus de control externo? Nosotros hemos planteado de que debería haber una reestructura del eje de justicia, pero recuerde que hay independencia de poderes, independencia de poderes o de funciones. Cada institución tiene independencia en sus funciones y no se puede interceder. Lo que sí se puede hacer es fiscalizar para que cumplan con la ley. El problema es que muchas veces hay impunidad porque hay jueces corruptos o fiscales que reciben algún beneficio y no sancionan a quien deberían sancionar. Mucha gente que tiene recursos y que ha cometido algún acto ilícito a través de sobornos, a través de dádivas, logra el apoyo de la justicia. Y una persona de escasos recursos que comete un delito menor muchas veces paga muchos años de prisión. La vida es injusta. Justamente para eso hay asambleístas como los que hoy estamos trabajando para buscar esa equidad, para que se defienda a los que menos tienen y para que muchos actos ilícitos no queden en la impunidad. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo. Agradecemos su aporte y a ustedes que nos han acompañado en esta entrevista. La información ha sido entregada hacia ustedes por parte del asambleísta, que nos ha manifestado el trabajo de su comisión, lo que conoce que ha venido haciendo la Asamblea Nacional, cómo ha luchado o qué es lo que ha realizado para que los actos no queden impunes, porque no nos olvidemos que tenemos que luchar para que exista justicia, para que no se dañe absolutamente a nadie. Si no podemos hacer el bien, tampoco permitir que se haga el mal, jamás prestarnos, permitir que se cometa alguna injusticia, que se cometa algún vejamen, algún daño, el respeto al debido proceso, el respeto a las leyes. Asambleísta, le dejo para que pueda despedirse de quienes nos acompañaron y conmigo ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo afectuoso a todos los que han participado en este programa. Invitarles a que nos sigan por las redes sociales para que se involucren en el trabajo que hacemos. Hay muchos sectores que han participado activamente haciendo propuestas, generando sus inquietudes para que esas sean consideradas en el momento de procesar las leyes. Este tiene que ser un parlamento abierto que reciba a todos los ciudadanos. Un gusto y un saludo afectuoso a quienes nos escucharon.